Queridos diamantes, ¿cómo están? Buenas noches. Este es el primer episodio de nuestra segunda temporada de los programas de Diamantes al Desnudo. Me siento muy feliz. Habíamos postergado un poquito la fecha de este gran testimonio que tenemos el día de hoy. Y bueno, dicen que no hay fecha que no se cumpla y que los tiempos de Dios son perfectos. Así que hoy sí estará nuestra gran invitada, que es la doctora María Elena Gutiérrez. Ella es odontóloga, tanatóloga, una mujer resiliente que también fue la embajadora de SEMAM 2024-2025 y que nos viene a platicar un testimonio que sé que te pondrá la piel de gallina. La edad no apaga los sueños, los convierte en legado. Y cuando una mujer decide transformar su dolor en un propósito, nace un diamante imposible de romper. Bienvenidos a Diamantes al Desnudo, el espacio donde las historias dejan de ser una biografía para convertirse en un faro de esperanza. Soy Violeta Diamond y hoy abriremos el corazón para descubrir que nunca es demasiado tarde para reinventarse, sanar y volver a crecer en la vida. Nuestra invitada es una mujer extraordinaria que durante años dedicó su vida a la odontología. Fue embajadora de SEMAM. Ella formó su familia, conoció las alergias de la maternidad, pero también vivió algunas de las pruebas más profundas que puede enfrentar un ser humano. Violencia dentro de su matrimonio y la pérdida de un hijo. Cuando muchos habrían permitido que el dolor definiera el resto de su historia, ella tomó una decisión diferente: estudiar tanatología para comprender el sufrimiento, acompañar a otros a descubrir que las heridas pueden convertirse en una misión de vida. Hoy, a sus 70 años, que orgullosamente los presume, sigue demostrando que los sueños no tienen fecha de caducidad, que la esperanza puede renacer en cualquier etapa y que siempre existe una nueva oportunidad para vivir con propósito. Prepárate para una conversación íntima, valiente, pero profundamente inspiradora. Esto es Diamantes al Desnudo, donde las cicatrices dejan de esconderse, porque aquí descubrimos que también ellas pueden brillar. Bienvenida, María Elena. Muchas gracias y gracias por la presentación. Ay, para mí es un gusto que estés aquí. Gracias. Abriendo la segunda temporada de Diamantes al Desnudo. Mira, tengo la piel chinita. Claro, no, y te deseo mucha suerte ahorita Muchas que gracias. vamos iniciando. Y la verdad es que estar aquí contigo es un placer. Gracias. Sabes para que mí un honor. Platicamos muy sabroso tú y yo. Sí, la verdad que sí. Ha sido una experiencia maravillosa conocerte. A mí también. Desde el primer momento. Gracias a nuestro amigo Alejandro Magallón, a quien le mandamos un gran saludo. La verdad, desde que nos mensajeamos, hicimos clic, nos vimos, tomamos un café de 5 horas. Sí, también. Y han sido llamadas prolongadas de 3, 4, 5 horas. Increíble. No nos para la boca, ¿verdad? No. María Elena, me gustaría que te presentaras. Bueno, ya les platiqué al público a qué te dedicas, pero sí me gustaría que nos platicaras un poquito más de tu esencia como María Elena, sin los títulos. Ok. María Elena es una mujer que desde niña tuvo que luchar por muchas cosas, empezando desde la familia. Ok. Que tenía la ilusión desde los casi 12 años que terminó la primaria, ser doctora, pero que en ese entonces existían muchos tropiezos acerca para que una mujer estudiara. Claro. Y mi padre pues fue el primer tropiezo que tuve. Qué difícil. Que no me dejaba estudiar porque él decía que las mujeres teníamos que aprender a planchar, a cocinar, claro, a llevar un hogar. Y en ese momento yo ya tenía pactado mi vida, no sé cómo le hice, pero yo quería ser doctora y dije, de aquí no me voy a mover. Wow.
Pero estaba muy chica, ahora lo veo a mis 70 años y digo, no sé cómo a esa edad tuve ese pensamiento. Ese coraje, sobre todo. Y sí, entonces... Esas agallas. Sí, fue fuerte porque siempre fue una niña muy dócil, siempre nos educaron a obedecer. Claro. Y en ese momento fue la primera vez que yo dije, no quiero esto, yo quiero ser doctora. ¿Por qué quería ser doctora? Porque teníamos una vecina que yo la veía que salía con su bata blanca y era para mí inspirador verla porque además era una gran persona que había vivido muchas cosas, le habían tocado andar en guerras y cosas que ella nos platicaba y su esencia que yo sentía me inspiraba mucho. Y entonces yo decía, yo quiero ser doctora. Y ahí empezó tal vez la niña, pues no rebelde, sino más bien una niña que quería cumplir sus sueños. Definida, totalmente. Totalmente. Entonces tuve que enfrentar a mi papá hasta cierto punto y decirle que yo quería ser doctora, que me dejara estudiar, ¿no? Para esto, María Elena a los 8 años trabajaba. ¿Cómo trabajaba María Elena? Bueno. Tienen que escucharlo porque es maravilloso. Es algo que ahora digo, lo que es ser niño, ¿no? Así es. Conocí a una gran persona que la sentí como mi segunda madre porque me enseñó muchas cosas, sobre todo a ser una mujer responsable. Y entonces ella tenía puestos de periódico, era voceadora de México. Okay. En la primaria, cuando yo presumía que ella trabajaba y que ganaba dinero, me decían mis maestras, ¿pero en qué trabajas? Soy periodista, ¿no? Y entonces... ¿Cuántos años tenías? 8 años. 8 años tenía años. ahí. Y entonces yo decía que era periodista, pero en realidad era voceadora de México, ¿no? Cuando mi maestra un día me ve en el puesto de periódico, yo le vi los ojos y no sé por qué. O sea, yo dije, porque casi quiere llorar, ¿no? Si yo soy feliz aquí. Ajá. Yo disfrutaba mucho el trabajo desde esa edad. Wow. Porque además el sentir que yo ya ganaba mi dinero y que podía ayudar a mi casa, porque fuimos 12 hijos. Yo soy la sexta, abajo de mí habían 5 todavía. Entonces yo decía, yo quiero ayudar a mis padres. Claro. Y el hecho de que en aquel entonces me pagaran 70 pesos a la semana, para mí era un dineral, ¿no? ¿En qué horario ibas? Salía de la primaria, mi madre me tenía ya una portavianda, que eran las que se usaban ahí para la comida. Sí. Tomaba lo que tenía que hacer de tarea, me cambiaba y me iba a trabajar. Entraba yo a las 2 de la tarde y cerraba el puesto a las 7. Okay. A las 7 de la noche, yo no sé cómo mi madrina confiaba tanto en mí que yo recibía lo de 4 puestos. Recibía lo que eran las devoluciones, que eran los periódicos que se tenían que devolver. Y recibía el dinero. Y recibí el dinero, que yo digo, no, bueno, siempre me han gustado las cuentas, me han gustado las matemáticas. Ajá. Y al cerrar el puesto, ella vivía a la vuelta de donde estaba el puesto. Era la calle de Armería, que estaba cerca de la penitenciaría en la Ciudad de México, okay, porque yo soy de allá. Y entonces llevaba yo lo que eran las cuentas de los puestos. ¿A la edad de? De 8 a 13 años. Wow. A los 13 ya no pude seguir trabajando con ella porque mis padres compraron la casa y ya me quedaba lejos. Pero para esto María Elena había tenido que volver a llorar al padre porque quería entrar a la secundaria y no me dejaban. Porque las mujeres no podían estudiar, porque ellas eran amas de casa, entonces tenían más bien que prepararse para ser buenas madres y buenas... Bordar, cocinar, lavar, todo. Gracias a Dios tuve una madre que ya me había enseñado muchas cosas. Y pude enfrentar a mi padre y decirle, pues ya sé cocinar, ya sé hacer sopa, ya sé hacer esto, pero déjame estudiar. Lógico, mi padre lo que me dijo era creíble lo que él me decía, no había dinero para estudiar, tenía yo que ayudar en casa con lo que pudiera de dinero. Y como ya desde entonces aportaba yo, le dije, no te preocupes. Yo ya fui a la secundaria, yo ya había investigado en la secundaria cuánto era la inscripción. Eran 50 pesos. Y yo los tenía. Entonces le dije, no tienes que pagar nada, yo tengo el dinero, nada más necesito tu firma. Wow. Por favor, ve a firmar.
Qué Me costó increíble. me costó trabajo ahí hasta que fue mi maestro. Oye, la de limitante primaria. era que no había dinero, No había dinero, pero tú lo tenías. pero yo lo tenía. Más bien la limitante era que él no quería que tú Correcto. siguieras estudiando. Así es, porque la idea en aquel entonces pues era que la mujer se tenía que preparar, pero para ser una buena ama de casa y una buena esposa. Claro. Que no iba en contra de eso, porque pues yo decía, sí, llegado el momento sí quiero ser una buena, ¿por una qué buena no? ama de casa, Claro, ¿no? ajá. No pasa nada. De momento va mi maestro de la primaria, había yo sacado el primer lugar en aplicación. O sea, aparte de ser buena vendedora, de estar de encargada de las finanzas, de la contabilidad del puesto de periódicos, eras alumna reconocida. Así es, entonces mi maestro, cuando le dije que mi papá no me dejaba, fue hasta mi casa y habló con mi papá. Y bueno, logró convencerlo. Y al otro día me dijo, a ver el dinero, aquí lo tengo. Y me llevó a la secundaria a inscribirme. O sea, no, como que no creía tu papá que tuvieras el dinero. No, pero María Elena, Haber dicho, de María aquí me Elena agarro siempre para ha sido decirle que no. Ahorradora. Eso ahorrador sí, y para lo has las dicho. finanzas. Entonces le demostré que sí tenía los 50 pesos. Y sí, me inscribí. Terminé la secundaria. Pero María Elena quería llegar a la universidad, ¿verdad? Entonces Aurora era otra vez enfrentada a mi papá y decirle, déjame por favor a la preparatoria. No, la secundaria ya porque quiero que seas maestra, mejor No, no quiero ser maestra, yo quiero ser doctora. Yo quiero ser doctora, por favor, por favor. Bueno, ok, sí lo logré. Fue a firmar para la prepa. ¿En qué trabajabas? Ahí, fíjate que fue una situación muy difícil que tal vez no te he contado. Como ya tenía que pagar camión para ir a la secundaria, Okay. ya no podía ir a trabajar con mi madrina porque me quedaba muy lejos. Sí, me cuidaba mi mamá y mi papá de que, pues como una niña de esa edad, Iba a estar una trasladando. jovencita, Claro, sola. iba a andar en camiones, digamos, después de entregar cuentas de las 7:30 a llegar a su casa a 8:30, porque quedaba 1 hora de donde estaba el puesto. Ajá. Bueno, una etapa que recuerdo que mi hermana la mayor me ayudaba. Mi vecina vendía tamales. Okay. Y le dije, yo hago el atole y yo vendo atole y tú los tamales. Y de ahí sacaba para lo que eran mis camiones. Para la secundaria. Para la secundaria. Para la okay, secundaria. okay. ¿Sí? Para la prepa, cuando entro a primero de prepa, tuve la oportunidad de que me ayudaron para entrar a una administradora barrotera, que era un supermercado. Okay. En el supermercado empiezo ya a trabajar formalmente y pues yo me sentía soñada, ¿no? Claro. Me toma el gerente del súper como su secretaria. Maravillosamente aprendí contabilidad, que él me enseñó. Señor Garibay, si todavía vive, le mando un abrazo y muchas bendiciones. Porque gracias a él me empecé a abrir el camino, Sí, claro. en la contabilidad. Entre más herramientas vas teniendo, más Sí. fácil es posible que te acomodes en cualquier espacio. Así es. Entonces esto de la etapa de vender y todo eso, lo dejo yo para seguir ya de preparatoria y empiezo a trabajar ya en el súper como su secretaria. Me decía que era su mini secretaria porque María Elena tenía 16 años. Wow. Y yo la verdad te puedo decir algo, gracias a todo eso creas una resiliencia muy grande, Me queda claro. muy fuerte. Y entonces seguí ahí. ¿Y es que Después- estabas persiguiendo un sueño? Sí, no, yo seguía y yo sabía que Sí estaba o mi sí, meta y que yo ajá. tenía que llegar ahí. Y se acercaban los chicos a que querían ser mis novios y yo no quiero tener novio porque los novios quitan mucho tiempo. Oye, pero aparte hay una frase que tu papá te dejó muy claro, ¿no? Es que las mujeres no deben de estudiar porque No. se tienen que casar. Así es. Pero algo le dijiste esto a tu papá. Bueno, para que ya no me siguiera diciendo eso, le dije que yo no me iba a casar, que yo iba a ser monja. Ok. Y entonces me dijo, ¿estás segura? Sí, pero primero quiero ser doctora y luego voy a ser monja. Ok. Sí, en ese momento sí, mi padre pues sí aceptó que yo siguiera y
Yo sé que mi padre estaba orgulloso de mí, ¿sabes? Claro. Todo el tiempo, ¿no? Porque aparte viene a cambiar muchos patrones, Sí. ¿sí? Que Paradigmas. sí, que él decía, esta niña, ¿de dónde salió? ¿Por qué dice esto? ¿Por qué trae estos pensamientos? ¿Cómo que viene? Y ella pues me dice otras cosas que van fuera de lo que es normal en esta casa. Algo que no te he preguntado es, de tus hermanas, ¿quién tiene carrera? Ninguna, solo yo, Importantísimo. solo yo. Que la educación es para todos, Sí. pero... De mujeres, fuimos 5, yo soy la tercera. Ok. La que está abajo de mí, la ayudé, pero ella es puericultista, Ok. no quiso carrera larga. La más chica, intenté apoyarla muchas veces, pero pues no, ella no era su meta. Ella sí quería ser ama de casa y dedicarse a 100% a eso, su entonces familia. muy respetable, ¿no? Sí, claro. Pero sí, de hombres, como que se inspiré a mis hermanos. Qué bonito. Y ahí sí tengo un hermano que llegó muy alto, que es ingeniero en comunicaciones, estudió en el Politécnico Nacional. Y me decía siempre algo que hasta me puso ahorita chinita, por lo que me decía él, que yo le inspiraba a él. Qué bonito. Sí. ¿Mayor tu hermano? Más chico. Okay. Más chico y sí, terminó la carrera, pero también trabajando, trabajando también. Pues es que antes así se así usaba. Así era, pues es que éramos muchos. Sí. O sea, mi papá de aquí de Ameca, Jalisco, se fue a México con 3 hijos y él era de rancho, no sabía hacer otra cosa. Aprendió a ser zapatero y el zapatero gana muy poco. Mi mamá era costurera, lavandera, o sea, dio la vida por nosotros, mi madre, una mujer dedicada a sus hijos. Totalmente. Sí. 12, imagínate, hacer de comer yo con para 2 ya 14. me vuelvo loca. Sí, yo también, pero mi madre también fue mi inspiración. Sí, me imagino. Que yo decía, si ella pudo con 12, que yo no pueda con 2, ¿no? Claro. Y bueno, regresando a lo que comentábamos, pues ya cuando terminé la prepa, ¿qué te puedo decir? Ya no necesité la firma. Ya eras mayor de edad. Ya era mayor de edad. Y entonces cuando termino ya la prepa, empiezo a investigar para entrar a la UNAM. Y fue así como que en mis ratitos, pues yo me preparaba. Y presenté el examen y afortunadamente entré a la UNAM. Y entonces ahí fue como que ya sentía yo que estaba a punto de llegar a la meta. Claro. ¿Y qué pasó aquí? Bueno, tuve que buscar un trabajo donde me permitiera estudiar. Y me tocó en la mañana en la UNAM. Ay, chiquita, bien bendecida Sí. y acompañada por Dios. Y entonces, pero ya no podía trabajar en la mañana. Y tuve que dejar mi trabajo, que trabajaba en Campos En la barrotera. Trabajaba en Campos Hermanos. Ahí ya trabajaba en Campos Hermanos. Okay. De administradora barrotera salté a Campos Hermanos. Y ya trabajaba ahí y tuve que dejar mi trabajo. Okay. Y ahora buscar algo en la tarde. Y pues ni modo. Era trabajar unas cuantas horas en la tarde. ¿Y dónde? Pues Dios me encaminó a trabajar en Suburbia. Ándale. ¿Qué tal? Y trabajaba por horas. Primero entré como cajera y luego estaba ya en caja general. Y trabajaba por horas. Y un ambiente tan bonito porque todas éramos estudiantes las de la tarde. Ay, qué padre. Era padrísimo. O sea, recuerdo a varias de mis compañeras que unas estaban en medicina, otras estaban en química y afortunadamente todas estábamos en la UNAM. Wow. Sí. Entonces, todas llegábamos corriendo, Sí. barriéndonos Sí, así. Sí. Marilena llegaba con el uniforme y lo único que yo decía, cuando tenía tiempo, pues sí me cambiaba de todo, pero cuando no, nada más era quitarme la filipina y ponerme una blusa y métete a trabajar, sí, claro. ¿No? Fue difícil, sí, fueron tiempos muy fuertes. Muy correteados. Muy correteados, porque salía de trabajar a las 9:30. ¿Y a estudiar? Y a estudiar. Y medicina. Durante la noche. Dormía temprano. Unas cuantas horas. El cuerpo se va acostumbrando, ¿verdad? Es una maravilla, sí, esta máquina. Sí. Dormía unas cuantas horas y al otro día salía a las 5 de la mañana. A la escuela. No había metro.
hacía 2 horas. Entonces a las 5 de la mañana tomaba el primer camión. Ok. Para poder llegar a las 7 de la mañana corriendo a mis clases. Hacía 2 horas, pero en esas 2 horas, bueno, daba tiempo de volver a repasar otra vez las tareas, a lo mejor dormir un ratito más, ¿sí? Y bueno, así fue, y afortunadamente Dios me vuelve a bendecir y una dentista me toma a los 19 años, apenas llevando yo 1 año de la carrera, para que trabajara con ella. Excelente. Y entonces empezamos ya ahí con ella y pues, ¿qué te puedo decir? Te empiezas a meter tanto ya a la carrera que la amas demasiado. No, y además era tu sueño. Sí, no, ya estaba yo ahí donde yo quería, ¿no? Y ya ahora era aplicarte bien para poder hacer una buena carrera. Claro. Trabajé con ella y de momento te toca una clínica periférica donde tienes que ir a hacer ya el servicio y todo. Y Dios me vuelve a bendecir porque me toma el director de la clínica para trabajar con él. Endodoncista, parodoncista. Y empiezo a trabajar con él hasta que termino la carrera. Wow. Y en ese momento me pagaba 600 pesos. Pero seguía trabajando en Suburbia nada más 2 horas de auxiliar. O sea que tenías 2 trabajos. ¡Ah, qué bárbara! Ya estaba yo ya en el servicio que nada más iba a la universidad de 7 a 11. Ok, sí. Salía de ahí, me iba a trabajar un rato, salía de ahí y me iba con el doctor al consultorio. María Elena pagaba todo lo que correspondía a su estudio, todo. ¿Tú te mantenías? Yo me mantenía totalmente, aportaba pues a lo mejor ya pues lo que yo podía porque... O sea, aparte aportabas dinero. No, todo el tiempo. Mi madre lo necesitaba y mis hermanos igual. Eso era sagrado. Lo de mi mamá era sagrado. ¿Sí? No. Lo otro, María Elena era ratoncita de biblioteca porque no había para comprar libros. Más bien yo ahorré para comprar mi unidad y a los 19 años la pude comprar. Wow. Y la fui pagando. Admirable. A los 21 terminó la carrera y ahí sí ya fue como que dije, doctor, ya me voy porque ya tengo mi consultorio y empiezo a trabajar. 21 años, recién egresada, ya con tu unidad. Sí. Y entonces me dice, ok, te vas de aquí, pero te quiero proponer algo, dar clases en la UNAM. Wow. Y entonces acepté y daba clases en una clínica periférica. Okay. Daba endodoncia, que era lo que yo había aprendido con él. Y entonces ahí empiezo a hacer ya auxiliar, porque primero empiezo haciendo auxiliar. Sí, claro. Y empiezo allá a dar clases hasta los 26, que ya andaba yo de novia y me piden que me casara. La monja se iba a casar. La monja que siempre dijo que no. Pero que ya llevaba 9 años de novia, porque pues me conoció él cuando apenas entré a la universidad y a los 3 meses se quería casar y yo no. Sí, me decía, no, hay una consigna muy fuerte. No, o sea, vamos a casarnos. Era darle la razón a tu papá, ¿no? No, vamos a casarnos y sigues estudiando. No, yo conocí muchas compañeras que les decían lo mismo y ya no estudiaban. Claro. Entonces le dije, no, yo te dije desde que te conocí que mi plan era terminar, tener mi consultorio, trabajar 3 años para ayudar más en forma a mis padres y luego casarme. Wow. Y bueno, a los 26 sí ya me dijo, ¿nos casamos o nos dejamos? Dije, ay, esto ya va más en serio, ¿no? Ok, nos casamos. Oye, ¿y todavía vivía tu papá? Sí, todavía vivía mi padre. ¿Y qué te dijo cuando le dijiste, papá, me voy a casar, siempre voy a decir que sí? Me dijo, a ver, hija, ¿y la monja? ¿Dónde se quedó la monja? No, pues ya mi padre ahí, ¿qué te puedo decir? Yo sentía, no era un hombre... pues de esas personas que te demostraran mucho el amor. Claro, sí. Pero yo sabía que mi padre estaba orgulloso de mí porque a la gente le decía mi hija la doctora. Y wow. esto, ¿no? Sí, mira, y eso, sí, y la verdad es que
Pues, ¿qué te puedo decir? No tuve tal vez el apoyo económico, pero sí moral. Okay. Porque desde niña mi madre siempre me decía que yo era una niña única, muy inteligente. Wow, me queda claro. Eso te levanta. Hasta la fecha, señorita. Eso te levanta. Sí, cómo no. Te da mucha ¿Te fuerza. impulsa? Sí. ¿Te motiva? Sí, este fue mi motor. Sí, claro. Porque hubo momentos que yo pensaba, ya no podía. Sí. Me sentía cansada. Pero ella me decía, usted puede. Qué importante esas palabras. Mucho. Que vengan de una mamá, ¿no? De que Sí. todo lo puedes. Sí. No aflojes, síguele. Sí. Lo vas a lograr. Qué importante. Mal alimentada porque pues no había una buena alimentación y recuerdo que un día llegué muy mal, me sentía muy débil y todo y me dijo... Y aparte el tema de no dormir, de andar tan presionada, Sí. todo eso va Sí. mermando la salud. Totalmente. Entonces, como siempre fui muy delgada, mi mamá siempre era de las vitaminas para María Elena y que como mi otra hermana era gordita y yo delgada, me Okay. querían ver igual. Y entonces mi mamá era, tómate las vitaminas. Recuerdo que una vez me dio una cosa, aceite de caguamo que sabía horrible. ¿Caguamo? Así, era algo así parecido a la emulsión de Scott. Ajá, sí. Entonces todo me daba y yo, no mamá, ya, ¿no? Esa vez que llegué muy mal, recuerdo que me dijo, te voy a hacer algo de comer que te le va a levantar. Estaba yo en exámenes. Y entonces me hizo mi madre ahí un caldo que ella hacía muy simple, que era con huevo. ¿Sí? Ay, es que Era supernutritivo. caldo que ella hacía con esto, con las cositas estas, el polvo de caldo de pollo. Ah, ok, con consomé. Pero le echaba 2 huevos ahí mi mamá. No, pues ya con eso lo nutrí. Proteína, Claro, que ahora lo veo, era proteína. sí. Entonces mamá le decía que eso nos levantaba. Me dio ese caldo y me dijo, ahora duérmase un rato Y con eso te vas a levantar. y se levanta a estudiar. Lo hice y mira, fue eso, a lo mejor el alimento físico, pero más que nada el moral. Sí, claro, definitivamente. Ese día jamás le volví a decir a mi madre que no podía. Ese alimento que ella me dio de fuerza me sirvió para seguir Sí, adelante. te estuve impulsando todo el tiempo. Terminar, que ahora lo veo y digo, ¿cómo a los 21 años? Con razón llegaban al consultorio y me decían, ¿no está la doctora? Yo soy. ¿Cómo? Yo soy la doctora, ¿no? Recuerdo que me dijeron, es que píntate algo, ponte en los labios algo, porque a lo mejor, pues al Y otro luego día... delgada, pues Sí, más chica te veías. No, pues pesaba 44 kilos. Wow. Entonces recuerdo que me puse un poquito, nada más rubor, porque no me pintaba los labios. Y llegan y me vuelven a decir, no está la doctora, pero si ahora sí me pinté. Okay. Entonces, bueno, fue pasando todo. Le debo tanto a Dios, porque de ahí pude hacer ortodoncia. Y después quise hacer implantología, que tuve la bendición de poder ir a Estados Unidos y me hice implantóloga. Wow. Y con eso pude sacar a los hijos, porque la otra parte, pues ya más o menos la dijiste. El matrimonio, me tocó machismo también. Vivirlo. Machismo, y que traíamos un patrón de que la madre era sumisa. Y tú lo veías normal, ¿no? Es normal que me grite. Se enojó porque yo me lo busqué. ¿Sí? Sí. Vamos normalizando tantas Sí. conductas, tantas frases, Sí. acciones que dices tú, ¿en qué momento? Y un momento tan fuerte que después de que tuve una madre que me decía que yo era inteligente y que era esto, y de repente que te encuentras con un hombre que te dice no sirves para nada y que te la crees. Ay, eso es lo peor que te puede pasar. Es lo peor que te puede pasar. Claro. Pero que estás metida en la burbuja y que no te das cuenta. Y que entonces María Elena se empieza a sentir que no sirve para hacer qué hacer, ni para guisar, ni para... Siendo tú una mujer autosuficiente, independiente, que controlaba perfectamente sus finanzas, que sabía lo que quería en la vida, qué tropiezo tan grande. Enorme, enorme. Pero estás adentro de la burbuja y no te das cuenta.
Entonces yo recuerdo que cuando él me decía eso y yo llegué con la psicóloga y le dije, es que no, ya no sirvo para nada, ya mi consultorio ahorita ya no puede salir adelante. Él llega y pues llegaba y tocaba, ¿por qué no sacudiste? Ay, no. Entonces llego yo con la psicóloga, la verdad, con una autoestima hasta el suelo, pisoteada. No inventes. ¿Sí? No era María Elena. No, pues no, claro No era que María Elena. Había perdido mi identidad. Sí. Era lo que él me había dicho que era. Y me ¿Y lo tú había te la creíste? Y me la había creído. Claro. Claro. Entonces empiezan muchos tropiezos ahí y me dice la psicóloga, estás muy mal. Quiero que veas esto y esto y esto. Porque además era vecina. Ok. Y ella veía cómo vivíamos. Me dice, mi esposo siempre dice que tu casa está como espejo. ¿Cómo que llega él y te dice que no hay polvo y que esto está mal, no? Y lo he comentado y digo que me volví sortrapito. Bueno, te obligaron a ser sortrapito. Sí. Yo escuchaba el portón y yo decía, ya llegó, y volvía yo a sacudir. No inventes. A mis hijos, por favor, que todo esté en su lugar, ya llegó tu papá, o sea. Ay, qué tensión, terrible, qué nerviosismo. Terrible. El cortisol a todo lo que daba. O sea, María Elena estaba asmática, alerta, gastritis, todo lo que era itis, todo lo que era inflamación. A todo yo lo da. tenía, porque el sistema nervioso estaba todo alterado. Sí, claro. Aparte le tenía miedo, mucho miedo que le tenía en ese entonces, porque... A ver, pero dime una cosa. Duraste 9 años con él. Sí. De novia. Sí, pero el noviazgo es noviazgo, no ves. No ves. No ves. Claro. Por eso es noviazgo, Ay, no ves. Oye, por eso la frase que dicen, ¿no? Vive con Andrés un mes para que sepas quién es. Pero aparte en ese entonces, digo, siendo una mujer universitaria, ¿cómo es posible? No estaba yo maleada, siempre fui una niña de casa, de familia. Sí, sí, sí. Recuerdo que mis amigas me decían, vamos a ir a bailar, vamos a ir a la discoteca. ¿Y tú estudiando? Claro, yo no tenía tiempo para eso. Sí, ¿no? Entonces no hubo tiempo, digamos, para aprender muchas cosas. Oye, para malearte. Aparte yo tenía otra cosa. Mi primer novio, con ese me iba a casar. Yo no quería tener más novios, porque pues, yo veía vecinitas que ya tenían un novio, ya la estaban abrazando, las estaban besando, y ahora ya tenían otro, y luego otro, y luego otro. Y yo no quería eso. Okay. No, yo no quería eso. Y lo cumplí. Fue mi único novio. Pero pagaste un precio muy alto. Muy alto, muy alto. Sí, fue muy alto. La verdad que siento que ninguna mujer merece eso, ¿sabes? No, claro. Sobre todo porque tú das el 100. Y lo di al 100. María Elena quería ser perfecta. Tanto como esposa, como ama de casa, como madre. Es que es lo que de cierta manera es el estándar que debes de cubrir. Tienes que ser una mamá perfecta, una esposa perfecta, si eres profesionista también, y duplícate el esfuerzo, el sacrificio, pero tienes que ser perfecta, tienes que hacer todo bien. Pero había algo muy adentro que ahora yo lo analizo. Lo que yo quería era ser aceptada por él, que él me reconociera. Fíjate, qué mal está uno cuando estás en esa situación. Bueno, ¿sí? Sí, pues es que ya era la persona con la que tú vivías, que era el padre de tus hijos, y que pues sí o sí tenías que encajar como debiera ser en tu sistema familiar, ya el que tú creaste, porque de cierta manera tú tuviste tus papás, estuviste motivada, apoyada, y saliste de ese sistema para construir el tuyo. Y bueno, como dicen por ahí, ¿verdad? El tema de que una vez que ya eres harina de otro costal, pues tienes que ver qué te sirve, qué no te sirve, qué te funciona y qué no, e implementar cosas nuevas. Así es. Y es que también ahí no te das cuenta de muchas cosas, de la personalidad con la persona que te casaste.
y descubrí que, pues sí, él estaba mal. Su infancia fue muy dura, cuando conocí toda su vida, porque fuimos a terapias y terapias y terapias, y porque yo quería salvar mi matrimonio, ¿eh? Yo no quería ser divorciada, yo quería seguir con el matrimonio. Y luché, y luché, y luché, y entendí muchas cosas que él traía, pero que él no quería sanar, que él no quería vivir sus duelos que él traía. Qué difícil. Él decía que, pues, lo clásico en aquel entonces, psicólogo si no estoy loco. Y así soy, ¿y qué si quieres? No, me decía que la loca era yo, ¿no? Sí, claro. Y entonces Sí. yo decía, ok, bueno, entonces yo voy a ir a terapia, yo sí me quiero atender. Eso me sacó. Porque ahí fue donde yo empiezo a descubrir todo, que estaba viviendo con un hombre narcisista, controlador, misógino. Oh, Sí. Todo un estuche que empiezo yo a descubrir y digo, oye, ¿dónde en vez de estaba? un estuche de monerías, era un estuche de porquerías. Perdón, perdón. Y yo, ¿dónde estabas, María Elena, cuando pasó esto? ¿Por qué no te dabas cuenta? ¿Cómo no lo detectaste? María Elena nada más se acomodaba. Y era así como que, lo que tú digas. Lo que tú digas. Sí, es que llegas a perder hasta la propia voluntad. Todo. Cuando yo estudio, lo primero, ortodoncia, fue también llorarle. Ya le había llorado a mi padre y yo ahora le tenía que llorar al marido. No me metas. Déjame, por favor, estudiar, ya los hijos están grandes. El consultorio nunca lo dejé, lógico, porque había que aportar, Sí, claro. ¿no? Todo el tiempo fue trabajando, pero yo quería tener una especialidad en serio Ujú. y no me dejaba. No me dejaba, entonces tuve que enfrentar para poder hacer ortodoncia y yo era la esposa rebelde, pero está bien. Lo acepté y él decía que yo hacía lo que yo quería. Y la realidad, pues a lo mejor sí era hasta cierto punto, pero que creo que lo merecía. Sí, Y porque que además ahí- estabas buscando cómo mejorar, cómo tener más herramientas Así es. para que poco a poquito Así es. tú pudieras tener un ingreso mayor. Mira, yo lo veía de esta manera, entre yo más preparada puedo tener un mejor ingreso, una mejor vida tanto para ti Definitivamente, claro. como para nuestros hijos. Porque él también disfrutaba de tu trabajo. Sí, por supuesto, pero cuando vives con una persona así, recuerdo las últimas palabras que me dijo, tú nunca hiciste nada. Pero María Elena ahí en ese entonces ya era teflón. Ya todo se te resbalaba. Yo ya estaba con las terapias que había tomado, había descubierto ya ciertas cosas, ya era una mujer más fuerte y empezaba ¿Cuánto a ver. tiempo duraste en terapia? Duré muy poco porque soy una mujer que cuando me meto en algo, me meto de lleno al 100. Y tuve una gran persona, Olga, sabes que te amo si me escuchas en alguna ocasión. Ella es psicoterapeuta. El psicoterapeuta te arranca todo lo que traes ahí mal. Me daba unas terapias que de veras me daba unas arrastradas de Sí, pues todo sí. lo que me decía, pero era la verdad. ¿Fue lo que te salvó? No, me ponía frente a frente con mi realidad. ¿Recuperaste tu dignidad? Totalmente, empiezo ahí ya a darme cuenta la vida que estaba llevando de mujer maltratada y empiezo ya a poner ya límites. ¿Y qué pasa ahí? Truena la relación. Sí. Acabo de ver en Instagram un videito de una psicoterapeuta que preguntaba, ¿cuánto es 86 por 0? Cero. Cero, claro. ¿Cuánto es 1000 por 0? Cero. Cero. ¿De qué sirve que tú des el 100%, el 1000%, cuando la otra persona da nada? Así es. Pues el resultado ¿qué va a ser? Nada. Cero. Y cero. Porque no puedes nada más tú estar dando y haciendo Así es. y que no se multiplique, que no se replique. Pero creo que la mayoría de las mujeres cuando estamos en esta situación lo damos, fíjate. Y creo que Sí. es tal vez en mi caso
fue para sentir su aprobación, que él se sintiera orgulloso de María Elena. Pero nunca lo logré. Uy, Nunca lo logré, pero entendí que la que tenía que tener esa aprobación era yo. eras tú definitivamente. Sí. Cuando... Es que las cosas que hacemos o que queremos hacer es realmente porque tenemos la convicción de que es para nosotros, para lograr ese sueño, esa meta, y no porque le tengas que dar gusto a nadie ni para que digan, porque el tema del ego muchas veces pudiera ser algo complicado en tu manera de querer encajar, cuando realmente todas las aprobaciones deben de ser para ti. Sí, pero cuando estás en esa situación, fíjate que no te das cuenta. Y me extraña en ti porque eras una mujer apapachada, apoyada, motivada por la mamá, por tu papá, como quieras y guste, pero finalmente, o sea, María Elena logró su sueño pese a esas limitantes que había en la familia, ¿no? Que para ti no fueron, porque tú lo lograste. No había dinero, te pusiste a trabajar, no hay problema. Claro. Lo único que necesito es que me autorice, ¿sí? ¿Qué pasó en ese inter? Me perdí cuando estuve ya en esa situación. Me perdí. Y mi única meta era ser aceptada. Porque además así te educaban. Sí, claro. Así te educaban, ser aceptado por la sociedad. Y me metí en ese rollo de que él me aceptara, de que él me reconociera, de que él dijera, estoy orgulloso de ti porque hoy me hiciste este guisado tan rico y mira qué bonita tienes la casa. Nunca lo escuché. Porque era así como que si yo había dejado aquí esto... Veía todo lo malo, pero veía no todo lo malo. Lo bueno, cuando te acostumbras a ver todo lo negro, no ves los colores. Claro, definitivamente. Eso es lo que yo veo, ¿sí? Sí. En la gente que ve siempre lo oscuro, no ve los... Sí. Se pierde los colores tan maravillosos gente que son. Tóxica. Sí, no. Entonces, cuando logro yo poder ir a Estados Unidos, que él me dijo, ¿no vas? Todavía hasta le dije, fíjate, ok, no tienes ni visa, está bien. Si saco la visa me voy, si no me la dan no voy. Pero era mi sueño ir a estudiar implantología a Estados Unidos. Y lo puse así. Y me dan la visa. Ay, chiquilla. Y todavía, todo lograste. Y todavía me dice, no vas. No, teníamos un trato. Ahí empezaba otra vez yo a ser otra vez María Elena. A querer cumplir sus sueños y sus metas. ¿Y fue en ese tiempo que tú estabas en terapia? Sí. Sí, ok. Sí, ahí ya empezaba yo. Ajá, de decir. Él no quiso, pero a mí me dijeron, si él no quiere, tú. Claro. Y ahí empecé. Y empiezas a recuperarte, tu autoestima empieza a subir. Sí. Y es donde tú dices, voy a luchar otra vez por lo que yo quiero. Y me fui a Estados Unidos. Santo Dios. Pero... ahí se acabó el matrimonio. Se acabó el matrimonio. Porque aparte descubrimos que tenía celotipia de toda la vida, pero María Elena tampoco lo veía. Desde la universidad, que él iba a la universidad, yo a mis amigos les decía, no me saludes, no me veas, porque va a venir mi novio y se va a enojar, ¿sí? Y lo vas aceptando, porque desde ahí ya era. Y todo mundo me lo decía. Pero yo no, ver. Mira, cuando va por mí al trabajo me lleva mis pantuflas, me lleva mi gelatina, bueno, pues es que... ¿sí? Siempre hay ganancia secreta. Claro. Entonces yo veía todo lo bueno, pero no veía el otro lado. Uy. Bueno, se termina ahí el matrimonio, termina corriéndome porque según él yo andaba con un doctor. Bueno. Pero ese día fue algo tan estresante primero porque me dice que me saliera de la casa. Estábamos en las escaleras donde la casa no tenía un barandal. Y de momento veo yo al precipicio y digo, si me avienta y me mata, bueno, pero si me deja inválida, ahí sí no.
Y entonces doy un paso para separarme un poquito de él porque podía haberme aventado al precipicio, enojado. Sí, yo sabía que él se desconectaba. Entonces le dije, momento, me voy a salir. Sí, no te vas a llevar nada, que no me dejó agarrar nada, me quitó las llaves de la camioneta en un lugar a las 11 de la noche. Algo que quiero que les comentes que es muy importante y que ahorita es, pues yo creo que el pan nuestro de cada día es que tú tenías una solvencia económica, que disfrutaba de viajes, que disfrutaba de una posición alta, que vivía en un lugar privilegiado y bueno, obviamente esa economía estaba construida también con el apoyo de María Elena, aunque él nunca reconoció esa parte de la aportación que ella brindaba. Pero que ahorita a muchas mujeres, siento yo, venden su dignidad por tener ese nivel de vida, por seguir, porque ¿qué van a decir mis amigas o las del colegio o las mamás o las compañeras del gimnasio? Y continúan con una vida indigna, llena de desprecio, de humillación. Qué importante recuperar tu dignidad, tu amor propio, tu autoestima. Y sobre todo, ser inteligentes, porque este es un tema también de cuidar tu ¿cómo se dice? Ay, se me fue la palabra. ¿Tu esencia? No, salvaguardar tu integridad. Sí, es lo principal, claro. Porque muchas veces lo que comentas ahorita, por eso me recordé, de ver ese panorama. Oye, ya te pusieron una friega, 2 friegas. ¿Te estás esperando a que te mate o qué? Sí, así es. ¿Y cuántas mujeres hay que toleran todo eso, María Elena? Mucho. Te podría decir que fueron bofetadas, pero con eso tuve. Y recuerdo que le dije, acabas de romper el último hilo que quedaba. ¿Sí? Cruzó la pequeña Porque línea. eso sí, nunca, yo creo que ninguna mujer sueña con vivir una vida así, claro, ¿no? No. Y entonces, bueno, pues me acusó de infidelidad y me corre de la casa, salgo de la casa y en ese momento recuerdo que iba yo caminando nada más con mi bolsa y afortunadamente traía un traje sastre que traía saco porque era en tiempo de frío. Y entonces dije, ¿por qué me siento tan bien? Si no sé ni dónde voy a pasar la noche. Y ya mi madre había fallecido, ya no tenía dónde ir, mis hermanos vivían casi a 2 horas de ahí. Pero mira, siempre tenemos buenas amigas, como la que está aquí presente. Y una amiga me ofreció su casa, le hablé y le dije, me acaba de pasar esto, así, vivía en el mismo fraccionamiento. Y me dice, ¿qué esperas para venirte si esta es tu casa? Y me abrió las puertas de su casa, mi amiga Becky, que toda la vida un abrazo también para la recordaré, una gran mujer también. Y entonces no estuve mucho tiempo con ella. Yo tenía mi dinero porque seguía siendo ahorro. Empecé a buscar, pero yo me quería cerca de mis hijos porque a ellos les dije, aquí quédense porque yo no sé ni dónde voy a ir. No sé ni dónde voy a parar. ¿Tus hijos se quedaron con él? Mis hijos se quedaron con él. Tenía yo a Francisco y a Pablo. Pablo es el chico, Francisco era el mayor. Y entonces sí, me salgo porque te comentaba yo que el mayor lógico quiso enfrentar al papá. Yo dije, esto se va a volver aquí un desaguisado. Y me entendieron muy bien mis hijos que la situación era de esa manera y que yo me iba. Importante tener esa comunicación también mucho. Con los hijos. Te voy a decir algo, mis hijos siempre estuvieron conmigo, porque desde niños yo me los llevaba al consultorio y ahí estaban conmigo todo el tiempo. Excelente. Nunca los dejé con nadie, jamás, excelente. Jamás. Y les sirvió porque veían que su madre trabajaba lo de la joyería, que también te llegué a platicar eso, entonces trabajaba lo del taller, trabajaba acá en el consultorio y mis hijos veían que la madre
podía trabajar y que ellos también lo podían hacer, ¿no? Claro. Y siempre yo los metía dentro del trabajo. Sí, En el consultorio no era mi ayudante, el otro era mi recepcionista. Ok. ¿Sí? En el taller no les gustaba ir, pero pues cuando salíamos del taller les decía, ya ganamos tanto y nos vamos a comer acá, ¿no? Ok. Aprendieron a trabajar mis hijos, orgullosa de mis 2 hijos también. Entonces, bueno, ahí empezó para mí otra etapa. La etapa de la libertad. De la libertad, sentirte lo acabas tú. de decir, de la libertad, y agradeciéndole a Dios que me devolvió la libertad, porque sí, yo vivía a lo mejor con muchas cosas, lujos, todo, pero yo decía que era una casa de cristal donde yo tenía... Una jaula de oro. Durante mi tiempo de casada nunca tuve la oportunidad de agarrar y decir, me voy con mis amigas a tomar un café. Claro. Porque pues no, ¿cómo? O sea, una mujer decente, ¿cómo iba a ir a tomar un café y luego en la noche o en la tarde, no? Ya tiene que estar en su casa. Y entonces empiezo ya a salir un poco más y una de las doctoras de la clínica un día me invita a ir a cenar. No sabes, me sentía... Soñada. No, me sentí mal que María Elena andaba a las 12 de la noche afuera de su casa. ¿Cómo crees? Me sentí mal. Y dije, yo no quiero caer así como que ahora en el libertinaje. Ajá, sí, o sea, como nunca lo había vivido así, no estaba haciendo nada malo, ¿estás de sí, acuerdo? Sí, sí, totalmente. Sí, pero como yo nunca había andado esas horas fuera, yo me sentía mal, ¿sí? Pero bueno, empecé a probar y como dicen, empecé a probar la libertad y me gustó. Claro, claro. Y ahí empezó la nueva etapa y empezó María Elena ahí a volver a ser María Elena. Sí, porque recuerdo que escribía yo, me pregunté un día cómo era María Elena, porque ahora soy la sombra. Sí, es que dejas de verte. Ahora soy la sombra de aquella persona. Claro. Quiero volver a ser María Elena. ¿Cómo era María Elena? Y empecé a escribir cómo era yo. Y volví otra vez a ser María Elena, a recuperar otra vez la fuerza, el que yo podía. A soltar los miedos. Exacto. Todo lo que me habían metido en aquella cabeza, que yo no podía, que yo no debía. Todo aquello que te vas metiendo en esa relación tan destructiva. ¿Cómo una persona te puede cambiar la vida? Totalmente. Pero también me di cuenta que podía yo volver a ser yo. Claro. Y sí. No, y más que nada que tenías todas las herramientas. Bueno, sí. Aquí algo muy crucial es que tú decidiste estar en terapia y eso fue un punto a tu favor grandioso y maravilloso, porque de otra manera a lo mejor hubieras seguido ahí. Sí, no, y exactamente, o sea, porque sigues metida ahí en la burbuja y no te das cuenta, pero cuando yo salgo de esa burbuja y empiezo a escribir cómo era yo y cómo estaba viviendo, dije, ¿cómo es posible que haya estado tanto tiempo así? ¿Por qué lo permití? ¿Por qué lo permitiste? Porque aquí no hay culpables, sabemos responsables. Así es. Yo lo permití también. Sí, claro. Porque podía haber puesto los límites. Sí, desde un principio. Pero no estaba tan mal que no lo hacía. Sí. Así es que no lo culpo. Sí, no. Porque él aplicaba y yo aceptaba. Exactamente, fue parte de tu responsabilidad también. Exacto, agarro mi responsabilidad. Exacto. Sí, y es donde yo empiezo a trabajar y digo, ok, ¿qué va a pasar ahora aquí? Sí. Pues a terapia, no hay de otra. Tus hijos se quedaron con él, luego te los llevaste. Ellos fueron a mí porque ya no aguantaron al padre. ¡Auch! Porque para esto el padre ya llevaba 5 años sin trabajo, que nos había dicho que ya no iba a trabajar. Fue parte también de lo que vino a ocasionar todo este desastre, porque él metido en la casa de su mamá viendo novelas, viendo televisión, y yo acá trabajando. Lógico que llegaba yo y él con su celotipia inventaba... No, pues es que no hacía nada. Exacto, inventaba muchas cosas. Ponía a trabajar a la loca de la casa. Y yo, la verdad, fíjate, yo todavía pensaba en él y yo decía, te vas a hacer daño, estás muy joven para dejar de trabajar. ¿A la edad de? 50. No, pues sí, claro. Si estás muy joven, pero no se deja. Haz de cuenta que yo lo veía en el hoyo y lo quería sacar. Y él no se quería dejar. Y él no quería. No quería salir. Pero en ese momento dije, tú no te quieres salvar. No es mi responsabilidad. Pero yo sí. Exacto. Y entonces me dolió cuando pasó todo esto, porque es un cambio muy fuerte.
y sobre todo sentirte que te habían tomado como una mujer cualquiera, porque para él siempre era así, no quería que atendiera hombres en el consultorio. Ay, sí. Pero entonces, a ver, ponte a trabajar, porque pues aquí se come 3 veces al día y hay 4 carros que llenar de gasolina y de todo, y mantenimiento. Entonces, pues discúlpame, pero así están las cosas ahora, ¿no? Entonces vienen mis hijos conmigo, que ya no aguantan tanto esa relación, y viene otra etapa muy difícil, de que él no soportó que se viniera. Tuve que salir de la Ciudad de México y dejar mi trabajo, que fue lo que más me dolió de tantos años. Toda una cartera de clientes. Claro, y que estaba en un lugar muy privilegiado. Y empezar de cero. Empezar de cero. Y entonces, primero me fui a Acapulco, y así duramos 10 años. Después me fui a Morelia, que fue donde ya me quedé, y empezar otra vez, porque nadie sabía quién era María Elena Gutiérrez, ni que yo era dentista, nadie me conocía. Y mi hijo tenía que terminar la carrera de chico. Wow. A darle. Con y todo. Yo no quería bajar el ritmo de colegio. Sí, claro. Porque yo decía, ya obviamente, empezamos. como siempre, ese tipo de personalidades es, pues arréglatelas tú sola, ¿no? Porque yo de mí no vas a recibir ni un 5. No, sí, 10 años, no supimos de él, ni siquiera ellos como sus hijos, él los buscó. Qué triste. Pero él decía que ahí lo tenían que buscar, lógico, o sea, ajá, sí. Con sus problemas que él traía, ¿no? Y decía, claro. No, pero ustedes tampoco me buscaron. A ellos, ¿eh? Ahí, híjole, ya era María Elena. Y perdóname, no, sí te perdoné ya desde hace muchos años. Pero ya no regresamos. No, claro que Desgraciadamente, no. Cuando nos volvimos a ver fue cuando fallece mi hijo, el mayor. ¿Qué edad tenía tu hijo, María? 33 años. Padecía de apnea del sueño, que a todo mundo que me escuche, trátesela porque es mortal. Empieza a tomar mi papel como María Elena, mi hijo, porque fue hombre maltratado. No le gustó tal vez como era su papá, pero yo analizaba ya todo, ya era más, como que yo ya me metía más profundamente a las actitudes y las conductas. Uh-huh. Se separa y la chica le dice que ya no puede ver al niño y se queda él con el niño. Sin embargo, un corazón enorme, que mi hijo le seguía pagando el departamento a ella y el de él, en Los Cabos, que era tan caro, y no veía su problema de salud. Fue avanzando, hasta que un día ya no despertó, le dio un paro fulminante, supuestamente falleció a las 3:30. Y fue algo en lo que tú dices, no voy a poder. Y empiezas a caer otra vez, ¿sí? En el vacío. Vivía yo ya sola porque mi hijo, el chico, ya se había venido a trabajar aquí a Guadalajara. Y dije, ok, acababa yo de empezar a estudiar tanatología, llevaba como 2 meses, porque yo quería estudiar a mi hermano, que había perdido a su esposa y que yo lo veía mal. Y resultó que a la que le sirvió hasta cierto punto fue a mí. Sí, ¿no? Por la experiencia que tuviste de la pérdida. Muy fuerte, por el hecho de que te digan, no me dijo a mi hijo de golpe, me dijo, mi hermano está enfermo y está internado y tenemos que irnos a cabo. En ese momento tú dices, a ver, ¿los dos nos tenemos que ir? No, mi hijo ya no está. Y yo ya lo traía ahí. ¿Sí? Ay, qué fuerte. Cuando ya me lo dicen realmente, tal vez el dolor más fuerte fue no despedirte de tu hijo. Sí, claro. No verlo. Sí, totalmente. Es un privilegio que tú te puedas despedir de tu hijo, sí. Que puedas hablar con él. Entonces empiezo a aplicar lo poquito que yo llevaba y dije, yo tengo que salir adelante, porque al principio fue lo que siempre decimos, ¿por qué no me muero yo? Ajá, porque él, si era tan joven, si él tenía la vida por delante, si esto. Los cuestionamientos que le hacemos siempre a Dios. Lo primero, ¿no? que viene en tu duelo, ¿no? Lo primero es no creer. Sí. No crees lo que está pasando. Sí. Y yo venía aquí a Guadalajara porque de aquí íbamos a volar a Los Cabos. Y yo decía, no, esto no es cierto. Yo me estoy equivocando. Lo que siento no es cierto. ¿Sí? Y lo cancelaba. Pero pues ya al llegar aquí... La realidad. Fue la realidad. Duramos muchísimo para llegar a cabo porque no había vuelos.
Tuvimos que regresarnos, ir a México, esperar allá un vuelo. Llegué a las 11 de la noche, allá a Cabo, impresionada de tanta gente que había ahí, de tantos amigos que tenía mi hijo. Mi hijo trabajaba en un barco. Wow. Entonces, escucho el testimonio de un amigo de él que me dice que mi hijo lo salvó de las drogas. Ay, qué hermoso. Que gracias a él estaba trabajando, que le había recuperado su salud por todo lo que mi hijo le decía, le aconsejaba y le daba. El único que me daba a mí cuando yo vivía en la calle era su hijo. Su hijo me llevaba un sándwich, una torta, yo no sé si era la que él iba a comer, no lo sé, pero me la daba y me daba para que me comprara mi refresco. Pero un día me dijo, hasta aquí, amigo, o te levantas o te levantas ayuda, claro. y yo te voy a ayudar, vente a trabajar. Y lo empezó a ayudar. El escuchar ese testimonio, tú dices, hice bien mi trabajo, hice un buen hombre. Y valió la pena la vida de tu hijo. Valió la pena totalmente. Claro. Empiezo a vivir el duelo, que yo decía, no quería ver a las vecinas, no quería ver a nadie, porque el hecho de que te pregunten, ¿cómo estás? Pues, ¿cómo crees que estoy? Deshecha. Devastada, claro. ¿No? Pero entendí que la gente no estamos preparadas para cuando pasa esto y no sabes qué decir. Sí. Pero me dolía. Sí. Me dolía que me dijeran el hecho de que, ¿y cómo murió? Si estaba tan joven, pero si lo acabamos de ver de tal fecha que te vino a ver. Ayer lo vimos, estuvimos con él. Sí, a mí me pasó también con mi entonces hermano. cuando te dicen todo eso, son así, de verdad, no lo hagan, porque es muy doloroso. Sí. Es muy doloroso. ¿Acompañas más con un silencio y un abrazo? Un abrazo nada más. Así es. Un abrazo, era lo que yo le decía un día que mi hermana me invitó a la primera reunión que salí después de que había pasado todo esto y llegué a su casa. Y que me bombardearon con tantas cosas, con tantas preguntas y que me veían así como con lástima. Salí corriendo de ahí. Le dije a mi hermana, no aguanto. Y me fui. Llegué a casa, claro, a llorar. Claro. Que yo quería gritar, pero pues me iban a escuchar los vecinos. Y agarraba yo una almohada, que jamás se debe de hacer eso. Yo agarraba una almohada y me tapaba y gritaba. Eso no se hace, ¿eh? Porque te quedan muchas cosas. Sí, adentro. claro. ¿No gestionas? Entonces viví el duelo, digamos que sola, hasta que llegó el momento, sí, fui a una tanatóloga que había sido mi maestra y ella me ayudó. Con 2 sesiones tuve, ¿eh? Ok. Empiezo ya a aceptar lo que había pasado y recuerdo que le escribí una carta a mi hijo agradeciéndole todo lo bueno que me había dado, porque la verdad me tocó un hijo maravilloso, donde me dio mucho amor, mucha protección por lo que habíamos vivido, ¿no? Claro. El ver a su madre, cómo sí. la maltrataban, cómo le decían, era fácil para él. Pero y también que te defendía, que estaba Sí, pendiente de ti, de tu integridad. No. Y todo el tiempo, o sea, él entraba y cuando yo estaba sola viviendo en Morelia se preocupaba. Pero María Elena, mira, yo soy feliz aquí, ustedes no se preocupen, ¿sí? Yo estoy bien. No quería que se preocuparan por mí, además yo estaba bien. Y entonces doy las gracias a mi hijo por la vida tan maravillosa que tuve con él. Siempre tuvimos muy buena relación, muy buen contacto, muy amoroso. Por supuesto, siempre protegiéndome, cuidándome. ¿Qué más puedes pedir de lo que te da un hijo en sus 33 años? Agradecer nada más. Agradecer. Totalmente. Y agradecerle a Dios por el hijo que me dio. Sí, claro. Sí. Y devolvérselo. Sí. Porque él me lo dio. Sí, así es. Recuerdo que cuando empecé, casi ya no iba a la iglesia. Empecé a ir a la iglesia y yo un día le dije, te entrego a mi hijo. Lo traté lo mejor que pude, le di lo mejor de mí y te lo devuelvo. Y gracias. Qué difícil. Cierras ahí el círculo y entonces dices, me tocó, pero agradecida toda la vida de lo que viví con él. Y ya ahora que seguía, pues ¿qué crees? Que cambiar ese dolor por una vida nueva. Sí, totalmente. Trabajando yo en una universidad que daba clases, me decían la doctora corazón, porque apapachaba siempre a los chicos. Sí, claro. Pues me volví más. Sí. Ellos me sacaron Si de eras todo sensible, eso.
Sí, no, me Te decían, volviste doctora, smart. si quieres quédate en tu casa, no vengas este cuatrimestre. No. Le dije, me matas. Sí, claro. Si yo me quedo en mi casa me muero. Sí. Y yo llegaba, y fíjate lo que son los jóvenes, ¿no? No me decían nada, me abrazaban y me daban un beso. Ay, qué lindos. Era para mí alimento. Sí, claro, totalmente. Ellos me levantaron, Sí. ellos me levantaron. Y me decían gracias, y yo más bien yo decía gracias a ti. Porque yo ahí estaba reflejando todo el amor Sí, que pero yo le hubiera querido dar a mi hijo todavía sí, más y años. lo estabas recibiendo. Sí, y lo recibía, exactamente, claro, sí. recibía muchísimo. Sí, sí, sí. Y después, pues bueno, etapa que viene de la pandemia, ¿no? Cierra la universidad, yo pagaba renta, porque pues cuando yo me separo, ay, no me importaba nada, ¿sabes? Quédate con todo, Sí, claro. pero dame mi libertad, firma nada más el Eso no divorcio, tiene porque precio. no lo Sí. quería, no quería, y yo, fírmame el divorcio, te voy a dejar todo. No quiero nada. No quiero Vete, nada. No quiero volver a saber nada de No, ti. nada. Claro. Yo, entonces, recuerdo que el juez le dijo, ¿no cree que la señora merezca algo? Todo lo que le está dejando y esto. Y le dijo, no, esta mujer no merece ni ladrillos ni migajas. Y mi contestación fue la siguiente. María Elena no vive en ladrillos ni come migajas. Porque la María Elena es una mujer de trabajo que le gusta comer bien y vivir bien. Claro. Entonces, no se preocupe. María Elena va a volver a tener todo. Yo lo voy a volver a tener. Yo le firmo al Señor que le dejo todo. Y así fue. Qué lección. Entonces, María Elena vuelve a empezar otra vez aquí en Guadalajara. Pero con muchas pérdidas, ¿eh? Sí, claro. Pérdidas de mis alumnos, trabajo, de mi tu escuela, trabajo, sí, mis claro. compañeros, mi casa. Sí. Todo mi hábitat que ya había formado en Morelia durante 16 años. Pero llego aquí a Guadalajara, llego en pandemia, y a los 15 días ya tenía mi consultorio puesto. No inventes. Y empiezo a trabajar, pero era pandemia todavía, en el 21. Y no me puedo quejar, me empezó a ir bien también, pero me hacía falta algo, mis amigas, porque siempre tuve Círculos. círculos, todo el tiempo. Ajá. Siempre he tenido Sí, grupos. son una red de apoyo que siempre... Son grupos de ayuda que te siempre contienen. los Sí, tiene uno, sí, los sí, debe sí. de tener. Los debes de tener. Los debes de Claro tener, que sí, porque te salvan. Sí. Y lo primero recuerdo que conocí a una persona y ella le dije, oye, ¿dónde hay para hacer ejercicio? No tengo para pagar. Debe de haber algo gratuito en los parques. Yo he visto que en los parques hay. Ujú. Y me llevó a Paseos del Sol, que se llama Mover el Cubo. Ok. Okay. Y ahí empecé a hacer ejercicio, empecé a conocer personas, empecé a hacerme de más pacientes. Y de momento yo ya quería mi espacio porque estaba viviendo con mi hijo. Y sí encuentro un lugar. Y gracias a Dios tengo mi espacio, mi departamento. Y empiezo a conocer más gente. Yo recuerdo, y lo he comentado mucho, que yo le pedí a Dios una amiga. Y Dios me la dio, Aquí tenemos a Silvia, a Silvia. que nos está acompañando en la grabación de este programa, que siempre le ha tocado acompañarla. Sí, siempre andamos juntas y agradecida yo con ella. Entonces, bueno, pasamos si quieres a lo que es CEMAM. ¿Sí? Llego a CEMAM, a los 8 meses me dicen que me inscriba para embajadora. Ay, chiquilla. Que yo no sabía ni lo que era porque no estaba yo empapada en lo que hacía una embajadora ahí. Y me inscribo. Sin conocer esa... Ah, sí, me inscribo. Sí. Ajá. Bueno, andaba detrás de mí una maestra perita, que le agradezco porque gracias a ella... fue la que te motivó y la que te estuvo empujando. Y gracias a ella renací en CEMAM. Porque traía las pérdidas todas estas que te platico, claro. Todavía traía lo de mi hijo que no lo había sanado totalmente. Claro. Y entonces llego a CEMAM y está bien, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer esto? Entro al concurso y pues ándale, que salgo como embajadora. Ah, bueno, pues ya soy embajadora de Zapopan. Muy bien. Pero ahora, ¿qué hace una embajadora? Y María Elena empieza a buscar, o sea, ¿qué voy a hacer? O sea, no, pues que debe de haber un proyecto.
Pues mi proyecto para las personas de la tercera edad fue acompañamiento y escucha activa, que es lo que pide una persona de la tercera edad. Sí. Ser escuchado. Ser escuchado, sí es. Es lo que más pide. Y ese fue mi proyecto y creo que se me ha cumplido hasta ahorita. Y entonces de ahí me dicen, prepárate porque viene otro concurso que es el de regional. Y yo, ¿y ahora qué hay que hacer? Pues que hay que hacer esto. Pues ahí voy otra vez, ¿no? Y bueno, tuve la fortuna de ser también embajadora regional de 12 regiones. Wow. Y empiezo ahí a tener eventos donde precisamente era la voz de mis compañeros de la tercera edad. Qué increíble. Hablando y diciendo lo que necesitamos los de la tercera edad y peleando por ello, porque lo merecemos todos los de la tercera edad. Así es. Y ese fue el trabajo en regional. Después me dicen, viene otro, el de estatal. Y el de estatal ya fue así como que dije, ¿cuántos hay? ¿Cuántos me faltan? Me dijeron, ya va a ser el último. Y empiezo, a prepararme para estatal. Tuve la fortuna de conocer a muchas embajadoras que les mando un abrazo y un beso, porque fueron personas que haz de cuenta que se formó la esencia ahí de amor, de comprensión, que hablábamos el mismo lenguaje porque sí, todas éramos de la tercera edad. Se unieron los lazos. Fue 2 semanas maravillosas que convivimos y que al final cuando venía el concurso recuerdo mucho que en la noche les dije, la que salga ganadora será bienvenida por nosotras y agradecida de todo lo que nos pueda enseñar más adelante. Porque quiero decirte que es un compromiso muy grande. Sí, claro. Muy grande. No nomás es tener ya el título. No era de regiones, ahora ya era estatal. Claro, ¿sí? De todos los municipios. Exacto. Pero el día del concurso, ese día cumplía años mi hijo. Tu hijo. El que falleció. El que falleció. Quieras o no, sí te empiezas a mover un poquito ahí el sentimiento, todo. Sí, las emociones a flor de piel. Y recuerdo que ese día del concurso yo decía, yo puedo, yo voy a poder. Hijo mío, hoy te recuerdo. Y pues va por ti. Y a ver cómo salen las cosas, ¿no? Y bueno, que debo ser estatal. Me empiezan a llamar ya de DIF Jalisco y hace muchos eventos, porque tuve muchísimos eventos. Me hablaron de Zona 3 en el radio para entrevistarme. Ya me habían llamado anteriormente. Yo. Me empieza a hablar, te conozco a ti. Sí. Me empiezas a entrevistar también. Y María Elena, su autoestima por los cielos está perfecta ahorita. Claro. No, recuerdo que yo decía, Dios mío, no quiero perder el piso, quiero seguir donde estoy. Dame las palabras adecuadas, la tranquilidad que yo necesito para escuchar a mis compañeros y el amor que yo les pueda dar, lléname de amor para poderlo transmitir. Qué hermoso mensaje. Sí. Y entonces tuve muchísimos eventos. Sigues teniendo eventos. Sigo teniendo. Yo pensé que al entregar la corona se acababa. Porque esto no se ha terminado. No. Yo pensé que al entregar la corona se acababa todo. Mira, soy muy bendecida. Hay mucha gente que yo siento el amor hacia mí y que cuando yo platico con ellos, les agradezco yo más bien a ellos. Claro. Y siempre les digo, más bien yo te agradezco, sí, porque ese es mi alimento para mi espíritu, para mi alma. Entonces, sigo ahorita en CEMAM y de momento tengo 50 años de ser cirujano dentista. Ya me canso. Sí. Ya me duele un poquito el cuello cuando trabajo mucho, porque estamos agachadas mucho tiempo, la cabeza pesa mucho. Y empiezo a contactar a una amiga y me dio mucha tristeza que había quedado inválida porque no terminó a tiempo cuando ella se sentía mal. La tuvieron que operar de la columna. Ya no quedó bien. Ya no quedó bien. Uh-huh. Y dije, este es un aviso para mí. Claro. Tengo que ir dejando ya odontología. ¿Y qué voy a hacer ahora? Porque yo me mantengo sola, sigo siendo autosuficiente. Bendito sea Dios. Y entonces digo, ok,
regreso a tanatología. Y empiezo a estudiar tanatología. Gracias a Dios ya la terminé. Y ahora puedo darles una mejor atención a mis compañeros, los que se acercan a mí. Claro. Los que traen una pérdida. No nada más pérdida de alguien que se haya muerto. No, porque hay pérdidas de todo. Así es. A lo mejor porque perdiste tu casa, a lo mejor porque perdiste esto que tanto querías y que te duele haberlo perdido. Todo eso se tiene que trabajar. Claro. Pero ¿qué pasa? Somos bien buenos para meter aquí y guardarlo y no quererlo sacar, no quererlo ver. Somos acumuladores también del dolor. Y no quererlo sacar, ¿no? Sí. Entonces ahora que estoy como tanatóloga, Dios me puso en el lugar correcto, porque lo disfruto. Excelente. Pero sobre todo porque ahora me siento ya más preparada para poder platicar con mis compañeros. Claro. Poderles dar un buen consejo, que antes yo me sentía así como que yo necesito saber más. Ajá, sí, claro. Necesito estar más preparada para poder hablar con ellos. Y lo logré. Sí cuesta trabajo porque todo cuesta, todo tienes que pagar, pero te digo que soy tan bendecida que me hablaron de la universidad y me dijeron, ¿qué creen? Que le vamos a descontar el 30% mensual. Empiezas a hacer cuentas y dices, ok, este mes no va a haber heladito, a lo mejor no va a ir a comer aquí, pero voy a pagarlo, ¿no? Lo que comentábamos ayer, ¿no? Los límites solamente te los pones tú. Totalmente estoy de acuerdo. Las oportunidades están siempre. A esta edad que tengo, sí te puedo decir que los límites se los pone uno. Los tropiezos te los pones tú. Así es. Porque cuando quieras hacer algo, nada más dedícate a hacerlo y va a funcionar. ¿Sí? Y entonces, pues, aquí está María Elena, que renació aquí en Guadalajara y en CEMAM, gracias a mis compañeros. Porque llegué a una familia tan grande que es CEMAM, a todo el equipo que ve por nosotros. Increíble. Que Lupita dirige. Les mandamos también un fuerte abrazo, saludo. A todos. A todas. Y a Lupita, que es la que dirige todo este equipo. Que siempre están al pendiente de nosotros, para apapacharnos, para darnos. La pasamos tan bien que ayer me dijo una persona, yo espero el jueves para venir a CEMAM. Ay, qué linda. Le digo, no eres la única, todos los que estamos aquí también lo esperamos. ¿Sí? Sí. Entonces, bueno, invitados a todos mis adultos mayores que quieran ir a CEMAM. La puerta está abierta. Su vida. Sí, claro que sí. Los recibimos con los brazos abiertos. Todo el mundo me conoce como embajadora nena. El día que quieran ir, yo voy los jueves. Con todo gusto los recibo, todo el que quiera ir. Excelente. Amigos, hemos llegado al final de este programa. Me queda claro que todavía nos quedan muchos puntos por platicar, pero ya invitaremos en una segunda ocasión a México Inspira, sí, claro que sí, para que nos platique acerca de este gran proyecto que tiene el DIF Zapopan. Y bueno, hoy confirmamos que los años no determinan el tamaño de nuestros sueños. Es el valor con el que decidimos levantarnos después de cada caída. María Elena nos recordó que el dolor puede rompernos o puede revelarnos la fuerza que jamás imaginamos tener. Que perder a un hijo no significa perder el propósito. Que sobrevivir a la violencia no define nuestra identidad y que nunca es tarde para aprender, servir, amar y volver a comenzar. Si este episodio tocó tu corazón, compártelo con esa persona que necesita recuperar la esperanza. Tal vez hoy descubra que su mejor capítulo todavía no ha sido escrito. Soy Violeta Diamond y recuerda siempre, los diamantes no nacen brillando, brillan porque tuvieron el valor de resistir la presión. Y tú, sin importar tu edad o tu historia, también puedes convertir tus heridas en una luz para el mundo. Nos vemos en el siguiente episodio de Diamantes al Desnudo, donde cada historia nos recuerda que cada cicatriz siempre existe un diamante esperando ser descubierto. Gracias por un placer estar aquí contigo siempre, Violeta. La invitación. Fue un gusto tenerte. Gracias. Yo también, muchas gracias a ustedes. Hasta pronto, buenas noches. Hasta luego.